John Newton 1725-1807, comerciante de esclavos convertido, ministro anglicano y autor del conocido himno Maravillosa Gracia, escribió: los reyes de la tierra están frecuentemente entorpeciendo al mundo con sus esquemas de ambición. Esperan llevar todo ante sí, y rara vez tienen un fin más alto que la gratificación de sus propias pasiones. Pero en resumen, lo que son y lo que hacen es ser siervos del gran Rey y Señor, y cumplir sus propósitos, como instrumentos que él emplea para infligir el castigo prescrito a los transgresores, o abrir el camino para extender su evangelio. Ellos tienen un objetivo. Él, por supuesto, tiene otro. Aunque no podemos percibir la mano de Dios en los asuntos de las naciones, como lo vemos hoy, su gobierno no es más soberano hoy de lo que fue en la época de los profetas o apóstoles. El profesor Berkouwer de nuevo nos ayuda diciendo: esto no significa que el trabajo de Dios siempre es evidente en la relación de la actividad divina y humana. Sin embargo, es impresionante observar con qué frecuencia el propósito de Dios es alcanzado sin intervención radical. Aparentemente, puede que no se vea nada, excepto la actividad humana, creando y definiendo la historia en un nivel horizontal. Es solo en la revelación de la Biblia que vemos la mano de Dios gobernando y guiando las actividades de las naciones y sus efectos en su pueblo. Los eventos que Mateo registró en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento ocurrieron como resultado de decisiones humanas y fueron desarrollados en el curso de circunstancias corrientes. Si no fuera por el inspirado comentario de Mateo, no tendríamos más razones para ver la mano soberana de Dios en esos sucesos de lo que la vemos en los acontecimientos más mundanos que aparecen en nuestros periódicos. Siendo esto cierto, entonces, de igual manera, deberíamos ver en las noticias que aparecen en los periódicos, la mano soberana de Dios de la misma manera que la vemos en la Biblia. Claro está que no tenemos la ventaja de la explicación divinamente revelada de los eventos actuales, como los registrados en la Biblia, pero eso no hace el gobierno soberano de Dios menos cierto hoy. Dios registró en su palabra ejemplos concretos de su gobierno soberano sobre la historia a fin de que podamos confiar en él para los asuntos de esta como la vemos. Deberíamos recordar que para quienes vivieron los eventos registrados en la Biblia, la mano de Dios no estaba más manifiesta en tales eventos de lo que está hoy para nosotros. Dios elige a los gobernantes al volver a las Escrituras, para determinar su enseñanza sobre la soberanía de Dios en las naciones. Hay ciertas verdades específicas que se destacan. Primera, Dios en su soberanía ha establecido el gobierno para el bien de toda la gente, creyente o no creyente. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Porque el gobernante es servidor de Dios para tu bien. Romanos 13 y 14. Admitir la afirmación, porque el gobernante es servidor de Dios para tu bien, parece difícil cuando vemos algunos de nuestros hermanos en Cristo perseguidos y tal vez ejecutados por su compromiso cristiano. De nuevo, deberíamos tener presente que Dios en su infinita sabiduría y soberanía, y por razones que solo Él conoce, permite a los gobernantes actuar en contra de su voluntad revelada. Pero las acciones malévolas de aquellos gobernantes contra los hijos de Dios nunca van más allá de los límites de su voluntad soberana. También deberíamos recordar que Él trabaja en la historia desde una perspectiva eterna, mientras que nosotros tendemos a hacerlo desde una perspectiva temporal. Puesto que Dios ha nombrado a los gobernantes para nuestro bien, y porque Él gobierna soberanamente sobre sus acciones, deberíamos orar porque ellos gobiernen para nuestro bien. Pablo exhorta a que se ore por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 1 Ti 2 y 1-2. La oración es la expresión más evidente de confianza en Dios. Si confiáramos en Él para pedir por nuestros hermanos perseguidos en otros países, deberíamos ser diligentes en la oración por sus gobernantes. Si confiáramos en Él cuando las decisiones de nuestro gobierno fueran en contra de los mejores intereses, deberíamos orar para que Él obre en los corazones de
aquellos funcionarios y legisladores que toman esas decisiones. La verdad de que el corazón del rey está en las manos del Señor debe ser un estímulo a la oración y no a una actitud fatalista. Segundo, vemos que además de establecer el gobierno, Dios determina quién manda en ellos. El Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Daniel 4:17. Ver también el 32. Cuando consideramos a algunos de esos malvados, tiranos y dictadores que han reinado, así como a algunos tontos y débiles que han ocupado altas posiciones, aún en este siglo, nos sorprende menos. Hemos de saber que ellos lo han hecho bajo la soberana voluntad de Dios. Pues la Escritura lo dice. Nuevamente, debemos ver esta verdad desde la perspectiva eterna de Dios. El Salmo 76:10, en la versión Reina Valera, dice: ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Aunque versiones más recientes varían con relación a esa interpretación, es una verdad que está apoyada en toda la Escritura. Dios permitirá a las personas, ya sean tiranos con voluntad recia o políticos débiles, hacer solo lo que al final resulte para su gloria. Cómo contribuyen el pecado y el mal a la gloria de Dios, es un misterio, pero es una verdad afirmada a lo largo de la Escritura. Así como Dios determina quién gobierna en las naciones, también determina su duración de gobierno. Isaías 40:23-24 dice: Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Esto lo vemos más claramente ilustrado en la vida del poderoso monarca de Babilonia, Nabucodonosor, quien en la cima de su poder, perdió la razón, fue separado de su pueblo, y comió pasto como ganado. 7 años más tarde volvió en sí, y sus consejeros y nobles lo buscaron, y fue restaurado a su trono convirtiéndose en un rey aún más fuerte que antes. Ver Daniel 4:33-36. Del monarca más grande de su tiempo, al loco viviendo como una bestia salvaje, hasta el gobernante, aún más poderoso, transcurrieron solo 7 años. Esta es una serie de eventos que solo podrían ser dirigidos por un Dios soberano. Y el Dios que gobernó absolutamente la vida y riquezas del monarca más poderoso de ese tiempo, todavía gobierna en las riquezas y destinos de los gobiernos hoy. Ningún régimen o dictador es tan poderoso como para estar por encima del dominio de la autoridad soberana de Dios sobre todas las naciones de la tierra. Dios controla las decisiones. Dios no solo decide quién gobierna, sino también dirige las determinaciones que ellos toman. Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La práctica de echar la suerte se usó con frecuencia para decidir importantes asuntos del Estado. Se seleccionaban los funcionarios, se señalaban las funciones, se escogían fechas, y se resolvían las disputas echando la suerte. 1 Crónicas 24:5. Esther 3:7. Proverbios 18:18. Lucas 1:9. El rey de Babilonia definió la estrategia militar echando la suerte. Ezequiel 21:18-22. Y Salomón nos dice que toda decisión de echar la suerte venía de Dios, es decir, Dios controlaba las determinaciones que los reyes y funcionarios del gobierno tomaban por medio de este método. No todas las decisiones en los tiempos bíblicos se tomaron echando la suerte. Algunas se tomaron, como se hace con frecuencia hoy en día, después de oír la opinión y el consejo de otros. En estos casos, Dios gobierna en el consejo dado, y en la medida en que estés recibido y aceptado para que su voluntad soberana siempre se cumpla. 2 ejemplos registrados en el Antiguo Testamento lo confirman. Absalón, el hijo de David, se rebeló contra su padre, y como resultado, David y algunos de sus fieles seguidores tuvieron que huir a Jerusalén. Uno de los consejeros de confianza de David, Aitofel,
había participado en la conspiración con Absalón. Al buscar cómo consolidar su éxito inicial, Absalón buscó primero el consejo de Ahitofel, y luego de otro consejero Husai, quien secretamente seguía siendo fiel a David. Después de escuchar un consejo contradictorio de Ahitofel y Husai, Absalón y sus hombres escogieron el consejo de Husai, quien secretamente pretendía favorecer a David. El relato de la Escritura, acerca de este incidente, nos dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días, era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. 2 Samuel 16 y 23. Pero Absalón escogió seguir el consejo de Husai en lugar de seguir el de Ahitofel. ¿Por qué? La Escritura dice, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. 2 Samuel 17 y 14. Por lo tanto, podemos ver que el consejo que Ahitofel dio en esa ocasión era bueno, pero Absalón prefirió desconocerlo porque Dios hizo que así fuera. Un evento similar ocurriría en la vida del nieto de David, Jeroboam. Cuando llegó al trono, los hombres de Israel le pidieron disminuir la servidumbre y quitarles el pesado yugo que Salomón, su padre, había puesto sobre ellos. Jeroboam consultó primero a los ancianos, quienes habían servido a su padre, y le aconsejaron dar al pueblo una respuesta favorable. Pero Jeroboam rehusó el consejo de los ancianos y consultó a los jóvenes que habían crecido con él, quienes le aconsejaron responder al pueblo con hostilidad, y como resultado surgió la rebelión de 10 tribus de Israel contra Jeroboam, dividiendo así el reino. ¿Por qué Jeroboam toma una decisión tan loca? La Escritura dice, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado. 1 12 y 15. Se tomaron dos decisiones absurdas, y en los dos ejemplos el consejo acertado fue rechazado, y se siguió el dañino y tonto. Los dos ejemplos se atribuyen a la obra soberana de Dios guiando las mentes de los reyes, para cumplir su voluntad. ¿Qué observaciones podemos hacer de estos eventos, registrados en la Escritura? Dios puede y obra en los corazones y mentes de los gobernantes y funcionarios para cumplir su propósito soberano. Sus corazones y mentes están bajo el control de Dios, así como las leyes físicas e impersonales de la naturaleza. Pero todas las decisiones son tomadas libremente, por lo general, sin ningún pensamiento o consideración acerca de la voluntad de Dios. En segundo lugar, podemos observar que algunas veces Dios hace que los líderes o funcionarios del gobierno tomen decisiones equivocadas para juzgar a una nación. Alexander Carson dijo, ¿por qué la insensatez prevalece con frecuencia sobre la sabiduría? En los consejos de los príncipes y en las casas de los legisladores, Dios ha ocasionado el rechazo al buen consejo para traer sobre las naciones la venganza que sus crímenes reclamenos. Man bajo el cielo. Dios gobierna el mundo por providencia, no por milagro. Fíjense en ese notable senador que se levanta y demuestra sus amplios conocimientos. Pero si Dios ha determinado castigar a la nación, algún hábil charlatán especulador impondrá sus sofismas en la más sagaz asamblea. En el momento mientras escribo este libro, el gobierno de los Estados Unidos acaba de tomar lo que parece una serie de decisiones increíblemente torpes e ingenuas en el campo de negocios extranjeros, visto a la luz de la explotación moral decadente de nuestra sociedad americana. Uno no puede menos que preguntarse si esto es evidencia del juicio de la mano de Dios sobre nuestra nación. Si es así, tanto los creyentes como los incrédulos sufrirán las consecuencias de dichas decisiones. Históricamente, Dios no ha desperdiciado la justicia cuando juzga una nación aunque está bien capacitado para hacerlo, si así lo decide. Ver Éxodo 9 y 5-7. Si a estas decisiones aparentemente insensatas se les permite seguir su curso y los creyentes son atrapados en sus desastrosas consecuencias, entonces debemos seguir confiando en Dios aún en los tiempos adversos, y creer que Él tiene el control soberano de ellos, y que tampoco se ha olvidado del cuidado y bienestar de sus hijos en estas
circunstancias. En tercer lugar, como hemos observado anteriormente en este capítulo, deberíamos tomar más en serio la responsabilidad de orar por los líderes de nuestro gobierno para que tomen decisiones acertadas y sabias. Aunque podemos suponer que algunas de las más desastrosas decisiones son evidencia del juicio de Dios, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Él nos ha exhortado a orar por los líderes. Nuestra obligación, entonces, es orar por resoluciones sabias, pero confiar en Él cuando las que se tomen sean necias o malas. Dios determina las victorias militares además de gobernar en las decisiones de las autoridades, Dios también lo hace en las victorias y derrotas entre naciones en el campo de batalla. La verdad establecida en Proverbios 21 y 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Es una de las verdades que con más frecuencia se establece acerca de la soberanía de Dios en todo el Antiguo Testamento. Considere algunos de los siguientes pasajes, de muchos que pudieron haber sido seleccionados énfasis del autor. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero, en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat. Jueces 7 y 2 nos 3,22. Dijo, pues, Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y hubo pánico en el campamento, y, por el campo, y entre toda la gente de la guarnición. Y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo, pues, gran consternación. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. 1 Samuel 14 y 6, 15,20. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes, y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al séptimo día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios, en un solo día 100,000 hombres de a pie. 1 Reyes 20 y 28-29. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. 2 Reyes 5 y 1. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas. Por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron las trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. 2 Crónicas 13 y 14-16. Debido a esta clara afirmación de la soberanía de Dios en la guerra, nosotros como cristianos deberíamos poner nuestra confianza en Él, y no en los armamentos de nuestras naciones. Como el Salmo 27 dice, estos confían en carros, y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. O como otro salmo dice, el rey no se salva por la multitud de ejércitos, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza, a nadie podrá librar. Sal. 33:16-17. Para expresar de nuevo estas verdades acerca de los salmos, en lenguaje moderno, podríamos decir, algunos confían en explosivos nucleares y grandes ejércitos, pero nosotros confiamos en Dios,
porque ningún país se salva por la medida de sus fuerzas militares o el poder de su armamento. Por el contrario, la victoria viene de Dios. El debate entre los políticos, acerca de la cantidad de arsenal nuclear y el número de portaaviones y submarinos que nuestra marina debería tener es, en cierto sentido, de poca importancia, puesto que las dos partes están confiando eventualmente en la fuerza militar. La única diferencia es en cuánto se necesita. Sin embargo, el cristiano siempre debe confiar en Dios, no en ninguna fuerza militar. Esto no quiere decir que nuestro país se deberá deshacer de todo su armamento y personal militar, buques y tanques, sino que no deberíamos confiar en ellos. El salmista dijo: porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Sal. 44:6. Él no confiaba en su arco o espada, pero tampoco se deshacía de ellos. Reconoció que el ejército debe luchar, pero que Dios da la victoria en la guerra a quien quiere. En Isaías 5, al final de una serie de ayes pronunciados al malvado Judá, el profeta predice la invasión que vendría del ejército asirio, en respuesta al llamamiento que Dios silbará. 26. Isaías describe la condición de este ejército de siempre estar dispuesto en los siguientes términos: alzará pendón a naciones lejanas, silbará al que está en el extremo de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. 26-27. Luego agrega una afirmación más sorprendente: ni se le romperá la correa de sus sandalias. 27. En un lenguaje moderno, diríamos ni un simple cordón de cualquier soldado se romperá. Vemos en esta declaración, no solo la afirmación del absolutismo de la soberanía de Dios, sino también la totalidad con que ella entra hasta el más mínimo detalle. Nada es al azar, ni siquiera el daño de la correa de una sandalia o el cordón de un zapato. Todos hemos escuchado la antigua afirmación: por querer una puntilla se perdió una herradura, por querer una herradura, se perdió un caballo. Por querer un caballo, se perdió un jinete, por querer un jinete, se perdió una batalla. Los detalles son importantes, y Dios es igualmente soberano sobre ellos como lo es en todo el panorama. En Isaías 5, el profeta nos asegura que en la soberanía de Dios sobre la batalla, la puntilla perdida que en últimas lleva a la derrota, no se extraviará. La victoria pertenece al Señor y a la nación que Él escoge. Por la soberanía de Dios en la guerra, también podemos tener valor ante una amenaza de un holocausto nuclear, puesto que este no puede suceder aparte de su soberana voluntad. Obviamente, como ninguno de nosotros conoce su soberana voluntad al respecto, no podemos excluir la posibilidad de una extensa destrucción nuclear, pero lo que sí podemos excluir es la posibilidad de que ésta suceda solamente por la mano incontrolada de algún tirano loco o algún oficial militar desconocido, puesto que Dios controla tanto la mano del uno como del otro. Como cristianos no deberíamos caer en la ansiedad nuclear de nuestros días. Por el contrario, deberíamos confiar en el control soberano de Dios, y pedirle protección ante un posible holocausto. Todo este tema de la soberanía de Dios en la guerra, es un asunto difícil de manejar, desde la tendencia innata a pensar que nuestro país siempre tiene la razón, asumiendo que Dios bendecirá nuestro lado con victoria. La Biblia no sustenta tal posición. En efecto, de acuerdo con la historia bíblica, Dios algunas veces usa a una nación malvada para castigar a otra, y a la vez, castiga a la primera por su pecado. Dios usó al ejército asirio para castigar a Judá, llamando a Asiria, la vara y báculo de mi furor. En su mano, he puesto mi ira, y dijo, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira, le enviaréis. 10:5-6. Dios establece muy claramente que está enviando menos. Dio a Asiria contra Judá, una nación atea contra otra. Además, la escritura es muy clara al mostrar que el rey de Asiria no se consideraba agente de Dios para el castigo. Aunque el rey de Asiria no lo pensará así la voluntad de Dios, ni su corazón lo imaginará de esta manera,
sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas veces. Por lo tanto, Dios dijo: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión, y, en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo: con el poder de mi mano, lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. BS 12-13. Las llamadas naciones soberanas del mundo realmente no lo son. Ellas no son más que instrumentos en la mano de Dios para cumplir su voluntad, ya sea para proteger a su pueblo, o abrir puertas para el avance del Evangelio, y algunas veces como su instrumento de juicio contra la impiedad. Dios cuida de las naciones que cumplen su propósito, aunque se rebelen contra él, y las utiliza como sus instrumentos. Por eso dice: se gloriará el hacha contra el que con ella corta, se ensoberbecerá la sierra contra él que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Isaías 10:15. Esas poderosas naciones, incluso de nuestra época contemporánea, no son nada más que el hacha o la sierra en las manos de Dios. Ellas pueden hacer alarde de su grandeza y poder, pero este solo es efectivo cuando Dios soberanamente así lo determina. Veamos que Dios tiene firmemente el control de la historia, de las naciones y gobernantes, lo que desde nuestro punto de vista humano, determina la historia. Dios establece los gobiernos, quién gobernará y por cuánto tiempo. Rige en los consejos de Estado. Hace que los funcionarios tomen decisiones inteligentes o necias. Otorga la victoria o derrota en la guerra, y usa naciones impías para hacer su voluntad. Como sugirió nuestro hermano iraní, la historia es como un gigantesco pedazo de tela con muy intrincados y complejos diseños, de los cuales solo vemos una pequeña fracción durante el limitado periodo de nuestra vida. Además, como otros han observado, vemos por el revés esos diseños, y como sabemos, el revés de un tejido normalmente no tiene sentido. Incluso la parte que se observa tiene algo de sentido si se ve solo una pequeña parte. Solamente Dios ve la parte externa, y solo Él ve toda la tela, con su diseño completo. Por lo tanto, debemos confiar en que Él resuelve todos los detalles de la historia para su gloria, sabiendo que esta y nuestro bien están unidos. Ampliando nuestros horizontes, muchos de nosotros como cristianos tendemos a pensar en la soberanía de Dios solo en términos de su efecto inmediato para nosotros, nuestras familias o amigos. No estamos muy interesados en la soberanía de Dios sobre las naciones y la historia, a menos que ésta nos afecte directa y personalmente. No nos preocupamos por el desorden político y las guerras de naciones distantes, a menos, por ejemplo, que un amigo misionero no pueda conseguir la visa para entrar al país donde va a ejercer su ministerio. Pero debemos recordar que Dios prometió a Abraham y a su simiente que todas las naciones serían bendecidas por medio de Cristo. Génesis 12:3, 22:18. Gálatas 3:8. Un día, esa promesa se cumplirá, como se registró en Apocalipsis 7:9, cuando Juan vio una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Dios tiene un plan para redimir gente de todas las naciones y bendecir a los países por medio de Cristo. Sin embargo, ¿qué vemos al mirar el mundo de hoy? La mitad de la población mundial viviendo en países cuyos gobiernos son hostiles al Evangelio, donde los misioneros no tienen entrada, y los cristianos nacionales son fuertemente maltratados por proclamar a Cristo. ¿Cómo confiamos en Dios para el cumplimiento de sus promesas cuando los eventos y condiciones actuales parecen ser totalmente opuestos a su cumplimiento? Del ejemplo de Daniel, podemos aprender la siguiente lección: él entendió de las Escrituras, en la profecía de Jeremías, que la desolación de Jerusalén duraría 70 años, y no se equivocó, ya que ésta se cumplió casi en el tiempo predicho. Daniel se puso a orar. Ver Daniel 9, y reconoció que su pueblo estaba en el exilio por sus pecados, y que solo un Dios soberano,
y solo uno soberano los podía restaurar. Daniel confió en la soberanía y fidelidad de Dios, y por lo tanto oró. Podríamos decir que él clamó a Dios por la promesa hecha a Jeremías. Ni la soberanía de Dios ni su promesa de restaurar a los exiliados hicieron que Daniel cayera en una actitud fatalista y pasiva. Daniel comprendió que la soberanía de Dios y su promesa lo animaban a orar.